interesantes que después vamos a poder utilizar y ustedes van a poder ver on demand. Pues bien, la importancia de la gestión de incidentes. Para nosotros en eMotion es un gran honor, un gran privilegio tener con nosotros tanto a Esteban Klingstein de Cyrebro, nuestro partner, como a María Cabrera de Google, quienes estarán con nosotros en esta mañana. Sin más, vamos a pasar inmediatamente a ver en este webinar de la importancia de la gestión de incidentes, algunas indicaciones que son necesarias. Vamos a tener nuestros micrófonos en silencio durante la presentación para garantizar la escucha. Las consultas las van a poder hacer directamente a nosotros, a mí, que soy su host, y voy a estar acompañándoles, y también a través del chat, y vamos a tener posteriormente una sesión de preguntas y respuestas en la que podemos también interactuar. También vamos a poder agendar, de acuerdo a estas informaciones que ustedes reciban el día de hoy, una sesión one-on-one para tratar temas de interés particular. La agenda del día de hoy es sencilla. Mi nombre es Natalie Romero, yo voy a estar acompañándoles. Estoy como gerente de estrategia, comunicaciones y alianzas a su orden en eMotion. Vamos a tener unas breves palabras de introducción de Jorge Lama, que es nuestro Account Services Manager para todo lo que es área privada de Google en República Dominicana en eMotion. Tendremos también a María Cabrera, que es Security Sales Account Manager, que nos va a compartir sobre Virus Total. Y luego vamos a tener nuestro plato fuerte del día, que es a Esteban Klingstein de Cyrebro, quien nos va a hablar sobre todo lo que necesitamos saber para la gestión de incidentes. Pues bien, sin más, voy a presentar un poco a Esteban, pero antes de presentar a Esteban, voy a presentar a María y a Jorge, que nos va a dar unas primeras palabras. Y luego les voy a dar la presentación en detalle de Esteban justo antes de su presentación. Vamos a recibir ahora unas palabras de Jorge, quien nos va a hablar sobre lo que es este partner que nosotros tenemos, el partnership con Cyrebro, y sobre lo que es Virus Total. Y luego les hablo un poco de María, y luego les hablo un poco sobre Esteban, y vamos a ver el detalle de nuestra presentación de hoy. Bienvenidos, siéntanse cómodos. Jorge Lama, con ustedes en este momento. Gracias, Natalie. Muy buenos días a todos. Para mí es un gran placer compartir con ustedes mucha gente conocida en esta sesión. Como indicó Natalie, nosotros el workshop está enfocado principalmente con la parte de Cyrebro. No sé si ustedes están al tanto, Cyrebro tiene un producto de SOC tercerizado. Este producto usa como engine o como base la solución de QRadar de IBM. Por tanto, es uno de los mejores SOC tercerizados del mercado, ya que la herramienta de QRadar está categorizada como una de las mejores herramientas del mercado dentro del área de seguridad del TI. Adicionalmente, para la parte de Google, yo casi con todos ustedes el año pasado a finales les estuve hablando de las iniciativas de Google para colocarse como uno de los suplidores principales para el área de seguridad de TI dentro del mercado. De hecho, el objetivo principal de ellos es este año estar colocado dentro del cuadrante mágico de Gartner. Y ya con todos esos procesos iniciaron a lanzar una serie de productos. Para muchos de ustedes que sé que conocen muy bien lo que es Virus Total, porque algunos de ustedes lo utilizan a diario, lo que no sabían es que ese producto era de Google. Pues a principios de años, o ya para el mes de febrero, marzo, ellos hicieron un relanzamiento de Virus Total, esta vez enfocado más hacia las empresas Enterprise. Y para eso va a estar aquí o está aquí la señora María Cabrera, que como mencionó Natalie, ella es la Security Sales Specialist de Google y también es la gerente de productos de sales de Virus Total. Con esta palabra, pues le dejo la introducción a María. María, adelante.
Hola Jorge, Natalie, a todos los asistentes, muchísimas gracias. Yo estoy en España, les saludo desde Málaga. Muchísimas gracias por la presentación, al equipo de InMotion y por darme este espacio hoy aquí para presentarles un pequeño overview de VirusTotal y que también me puedan conocer. Voy a presentar la pantalla. Como digo, voy a hacer una primera presentación. Probablemente muchos de los presentes en el día de hoy, en este webinar, ya conocen lo que es VirusTotal, ¿vale? En ese sentido, no vamos a andar haciendo preguntas, pues perderíamos mucho tiempo, pero VirusTotal al final es una solución que es parte de Google, pero por supuesto es Cloud Agnostic, Vendor Agnostic y en su integración con QRadar, tanto con el SIEM como con el SOAR de IBM, facilita o ayuda a ese enriquecimiento automatizado, a añadir ese contexto adicional y sobre todo ayudar a los equipos a ser más eficientes, a protegerse también mejor la empresa y pues, ahorrar en términos de recursos. Muchos de vosotros conoceréis VirusTotal por su versión pública, ¿no? Que está abierta para todos, donde podemos compartir cualquier indicador de compromiso y obtener un veredicto. Pero VirusTotal va más allá de esos 70 antivirus con los que colaboramos y con los que os damos ese ratio. VirusTotal tiene una misión y fue por lo que fue creado, ¿no? Y al final es crear un entorno diverso, interconectado, accionable y sobre todo que dé contexto sobre inteligencia de amenazas sobre cualquier país y a cualquier tipo de usuario, ¿no? En esa misión y durante los últimos 19 años, casi 20, se fundó en 2004, la compra de Google se realizó en 2012. A día de hoy, desde hace mucho tiempo, somos el observatorio o el repositorio de inteligencia de amenazas más grande del mundo, ¿vale? Tenemos un database masivo de indicadores de compromiso. Nosotros realizamos 3 millones de nuevos análisis al día por 2 millones de usuarios al mes. Y más allá de ese agregador de más de 70 antivirus, pues también tenemos más de 90 listas de bloqueo, más de 20 sandboxes, reglas Yara, reglas Sigma, reglas IDS, bueno, un continuo enriquecimiento no solo por el lado de nuestros usuarios, sino también de los múltiples acuerdos o agreements que tenemos con la comunidad y con el ecosistema de la seguridad, ¿vale? Para hacer de VirusTotal ese servicio necesario o estratégico, no solo a nivel operativo, sino a nivel también reputacional, ¿no? Para la empresa. ¿Y quién confía en VirusTotal más allá de esos usuarios que tenemos en la parte pública? Como podéis ver aquí, prácticamente cualquier empresa que os venga a la cabeza a nivel global, de las grandes empresas, son clientes enterprise de VirusTotal, por supuesto, gobierno, pero también estamos en bancos regionales, en empresas más pequeñas que quizás no tengan grandes equipos de seguridad y gracias a VirusTotal, ¿vale? Pueden ser, pues lo que decía, más eficientes, pero sobre todo tener una visibilidad de un 70% más amplia ante cualquier tipo de amenaza, ¿vale? Ante cualquier virus, ante cualquier ransomware, no solo sobre lo que está pasando en República Dominicana, sino también lo que está pasando en la región, ¿no? Para poder no solo trabajar de manera reactiva, sino también de manera proactiva, ¿no? ¿Y qué retos resuelve VirusTotal, podríamos decir? Pues, por supuesto, todos esos positivos o no positivos, esos falsos positivos, pues al final hay amenazas que se quedan atrás y de una manera proactiva podríamos prevenirlas, ¿no? Esa fatiga de alertas, ese cúmulo de trabajo que tienen los analistas trabajando en el SOC, pues al final todo eso se resolvería al final gracias a la automatización vía API. Por supuesto, hacer mucho más rápida y mucho más con más calidad la respuesta ante incidentes, incrementar pues el área del ataque, encontrar y tener un equipo pues también más eficiente y más talentoso, ayudar también con el budget, no solo a la hora de sufrir un incidente, que esperemos no sea el caso, sino que al final la misma solución de VirusTotal permite cubrir diferentes casos de uso. Entonces, es el complemento
con algunas de las soluciones que tengáis, pero también será el sustituto o esa herramienta que la misma herramienta permita cubrir casos de uso que de repente ahora no estáis pudiendo cubrir o tener terciarizados. Al final es incrementar el valor en todo lo que estéis haciendo, inclusive, como ya he comentado, en el caso de enriquecimiento con el SIEM y con el SOAR, ¿no? Como decía, de donde se nutre Virus Total es de todos esta comunidad, los partners, las listas de bloqueo, los sandbox, los vendors de ciberseguridad, los usuarios y los clientes y, por supuesto, los acuerdos internos que tenemos con Google, ¿no? Dentro de la araña de Google, incluso se comparten archivos con Virus Total que son detonados en nuestro repositorio y que después también enriquecen nuestra base de datos. Por poneros, por ejemplo, un caso de uso en estos acuerdos y intercambio de información que hacemos con Google. Para que entendáis aún más todo esto que os estoy contando, Virus Total cubre diferentes casos de uso, pero principalmente serían estos tres, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento en la telemetría y automatización en los procesos o en la operativa de seguridad, ¿vale? Priorización de alertas, descartar falsos positivos o confirmar positivos y, por supuesto, automatizar el hunting de amenazas. En la parte de respuesta ante incidentes y análisis forense vamos a proveer de un contexto mucho mayor, pues partiendo de un primer, digamos, archivo que podría ser malicioso, vais a saber qué hay detrás de ese archivo. ¿Está asociada a una familia de malware? ¿Es un ataque de 0 days? ¿Hay una APT asociada? ¿Cómo se contacta con otras observables? ¿Contacta con XIPs, con XURLs? O sea, todo ese contexto que a priori no sabemos, ¿es positivo o no es positivo? Fijaros cuánto Virus Total va a poder expandir también esa investigación. Y, por supuesto, pues dar indicadores de compromiso remediativos. Y en la parte de Threat Intel y Advanced Hunting, al final lo que vamos a ayudar es hacer un discovery sobre todas aquellas amenazas que son desconocidas, poder monitorear campañas y adversarios y, por último, pues trabajar también de una manera preventiva con diferentes indicadores de compromiso. Aquí un poquito simplemente, y ya voy a terminar, para que entendáis cómo Virus Total puede entrar en todas las capas o en algunas de las capas, ¿no? En el EDR, en el IDS, en el SOAR, en el SIEM. No es un nuevo sistema, sino que al final va a ayudar también a enriquecer todas esas herramientas que ya tengáis en vuestra estructura de seguridad. Y aquí el ejemplo de cómo vía API vais a poder enriquecer el EDR, el SIEM, el SOAR, etcétera, etcétera. Pero además, para aquellos que conozcáis la parte Enterprise de Virus Total, o sea, la parte pública de Virus Total, la parte de Enterprise añade una capa adicional que va mucho más allá de ese veredicto primero de 30 de 70 antivirus dicen que es malicioso. Vais a poder realizar investigaciones, ¿vale? También de manera proactiva vais a poder buscar a nuestro dataset sobre cualquier tipo de información gracias a Intelligence. Vais a poder descargar muestras que posteriormente podréis usar o podrán usar a la hora de reportar un incidente a nivel al CISO, a la gerencia, a la hora de trabajar offline. Vais a poder hacer hunting gracias a las reglas YARA que os vamos a proveer y hacer una vigilancia digital continua. Y gracias al Graph, incluso como evento de MISP, vais a poder enriquecer con todos esos indicadores de compromiso, ¿vale? Así sería un poco cómo se configura Virus Total, en qué medidas puede ayudar de una manera muy, muy general. Y con esto termino, ¿no? Con estos números, que sí que me parece interesante enseñarlos, porque, bueno, es difícil medir de una empresa a otra, de un gobierno a otro, cómo Virus Total repercute, pero a la hora de justificar, lo que sí está muy claro es que ante un cibercrimen podréis estar ahorrando millones de dólares gracias al contexto. Es muy común que cualquier tipo de amenaza, cuando nadie la ha detectado en Virus Total, ya tenemos información. De hecho, fue la causa por la que lo compró Google, ¿no? Cuando sufrieron la campaña Aurora,
Hacía un año que ya sabíamos de esa campaña, podría haberse evitado. Por supuesto, vais a tener una muchísima más grande y más valiosa visibilidad sobre cualquier amenaza, vais a reducir notablemente el tiempo invertido en resolver cualquier tipo de alerta y, por supuesto, pues cualquier tarea compleja el equipo va a poder hacerla de manera muy sencilla, ¿no? Con eso yo terminaría. Si les surge cualquier duda, si tienen cualquier consulta, por favor, no duden en contactar con InMotion. Estaré encantada de poder presentarles, de poder hacerles una demo del servicio y quedo disponible para ustedes en lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias por esta breve explicación, pero sustanciosa. Agradecemos mucho tu participación y gracias por estar. Igual si tenemos preguntas para María, pues podemos hacerlas a través del teclado. Ahí ponemos un mensajito o lo vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Pues bien, yo tengo ahora la tarea vamos a pasar a nuestro plato fuerte de este webinar. Y vamos a estar recibiendo a Esteban, quien nos va a conversar a fondo sobre la importancia de la gestión de incidentes. ¿Y quién es Esteban Kilsen? Bueno, pues Esteban es el Sales del Latam Manager para Cyrebro. Tiene más de 25 años de experiencia en el campo de la seguridad. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Actualmente, pues tiene 2 empresas creadas dentro del sector y es director también asociado de una tercera y ha participado en varios proyectos de Homeland Security. Hoy nos va a compartir el tema de la necesidad de la gestión de incidentes y estará hablando mucho más a fondo sobre la importancia de contar con CyberSOC. Sin más, recibamos a Esteban, quien nos va a compartir sobre este tema interesantísimo que estamos viendo el día de hoy. Adelante. Bueno, muchas gracias, Natalie. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Jorge. Si bien no somos Google, podemos empezar a pensar de que venimos en camino, nos esforzamos mucho para eso. Les cuento muy rápido, Cyrebro es una compañía israelí que tiene unos 10 años en el mercado, que viene empujando todo lo que es el proceso del mundo del SOC. Y venimos trabajando muy fuerte en muchas alianzas estratégicas, como decía Jorge, todo lo que tiene que ver con el CIEM de QRadar, de IBM. Al día de hoy nosotros somos, gracias a Dios y con mucho honor, el cliente número 1 de QRadar a nivel mundial, y estamos haciendo muchas alianzas estratégicas como Google, por ejemplo, Google de acá de Israel, y estamos trabajando mucho en ese sentido. Pero me quiero meter de lleno en lo que nos trae hoy, que es toda la parte de la gestión de los incidentes. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Que las empresas invierten mucho dinero en muchas soluciones de seguridad. Hay que pensar que una empresa mediana promedio crea más de 30 millones de eventos de seguridad por día. Y estos desafíos de la seguridad van cambiando todo el tiempo. Entonces, todos los sistemas de seguridad necesitan expertos en esos sistemas. Entonces, termina siendo muy costoso para las compañías las inversiones que tienen en todo el contexto y el entorno de la seguridad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y esta es la clave de todo. Los sistemas de seguridad son muy ruidosos, emiten mucha información. Entonces, el analista se encuentra falto de indicadores de inteligencia, muchas veces no tiene elementos procesables en tiempo real, o no tiene los recursos, o no tiene la estructura. Entonces, todo termina siendo cada vez más costoso y termina siendo un lío total de información. Entonces, tomando las palabras de María, nosotros necesitamos tener un enfoque mucho más proactivo y preventivo. ¿Cómo se hace eso? Teniendo como política la proactividad, teniendo tácticas proactivas de caza de amenazas para encontrar actividad maliciosa, anticiparse a los incidentes de ciberseguridad y sobre todo minimizar la variable clave que es el tiempo. Hay que centralizar la información, tener visibilidad de infraestructura en tiempo real, tener innovación continua, sobre todo cumplir con las normativas y regulaciones a nivel mundial. Al día de hoy hay muchas nuevas normativas que se van generando todo el tiempo. Lamentablemente, como ustedes saben, en la seguridad se aprende a partir de los problemas y a partir de los ataques que sufrimos, entonces siempre se va mejorando y sobre todo, lo más importante es la educación interna para minimizar los riesgos. ¿Por qué? Porque al final del día, detrás de todo esto hay un humano que es el que apretó el botón y el que abrió la puerta para que todo lo malo suceda. Entonces, si la gente está educada, va a tener la posibilidad de minimizar ese riesgo. Ahora bien, empiezo por acá. La educación interna parte de la base de que el humano, como decía recién, es el que da ese clic, lamentablemente por error o por desconocimiento,
Entonces tenemos que ayudarlo con las políticas sobre el uso de dispositivos, dar acceso a la información limitado con permisos especiales, que no cualquiera pueda entrar a cualquier información, teniendo contraseñas robustas individuales, las cuales se puedan ir actualizando y se puedan ir cambiando, y sobre todo, mantener procesos de formación y educación. ¿Qué es la gestión de los incidentes? La gestión de los incidentes es un proceso que nos ayuda a nosotros a manejar estos incidentes. ¿Pero por qué? Porque los incidentes van a suceder, se van a dar. De hecho, sufrimos incidentes todo el tiempo. Cuanto más preparado esté yo, cuanto más organizado esté, cuando tenga un plan, mucho más fácil va a ser lidiar con estos incidentes, y al final del día lo más importante es asegurar la continuidad del negocio. Entonces, como decíamos, el factor clave es el tiempo, donde la detección, la alerta temprana y el tiempo de respuesta y nuestra capacidad de respuesta es lo que nos va a permitir llevar a cabo todo este proceso de gestión de incidentes. La principal herramienta que tenemos para gestionar los incidentes es un SOC, un Security Operations Center. Desde el punto de vista de la seguridad, como nosotros entendemos, es una combinación constante de recursos humanos bien preparados, de protocolos y normas actuales, como decíamos hace un rato, y sobre todo tener tecnología acorde. Hoy el humano no es suficiente y la tecnología sola no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la tecnología sola nos va a dar un montón de información. Puede ser que nos llegue a tomar algunas acciones, pero atrás de todo esto tiene que haber un humano bien preparado que pueda, de alguna manera, coordinar todo este proceso. Entonces, quiero hacer hincapié en el concepto de los recursos humanos bien preparados. Cerebro tiene 6 equipos de más de 120 analistas operando atrás de todo lo que es nuestra plataforma en nuestro SOC. Tenemos protocolos, SLA, certificaciones, SOC 2, ISO 27001 y 22301, que son las normas ISO de continuidad del negocio y seguridad de la información. Trabajamos, como decía Jorge hace un ratito, con el CIEM de IBM QRadar, trabajamos con SOAR y trabajamos con un Machine Learning que combina todo eso solo, que va aprendiendo todo el tiempo cómo mejorar en función de la estructura de cada uno de nuestros clientes de manera individual, lo que conforma la cibercomunidad global. Tenemos más de 2000 reglas propias, las cuales nos va a ayudar a que cada uno de ustedes pueda de alguna manera gerenciar esas reglas y poder entender de acuerdo a su negocio, de acuerdo a su estructura, qué es lo que ustedes van a necesitar. Entonces, al final del día, no se trata de la tecnología de seguridad que tenemos, sino de qué sentido le damos. Podés tener el mejor CIEM del mundo, pero si no tenés buenas reglas, el CIEM no alcanza. Y podés tener las mejores reglas, pero si no tenés buenos analistas, no alcanza. Y podés tener los mejores analistas, pero si no tienes experiencia, expertise, no alcanza, y si no estás las 24 horas, no alcanza. Entonces, quiero contar muy rápido un caso de estudio de una financiera de Argentina que pasó en el año 2022. Es muy cortito, no tiene nada especial este caso, pero es para ponernos en situación. Nuestro equipo de monitoreo estratégico encontró una alerta de posible anomalía dentro de la estructura del cliente y se comunicaron de manera proactiva con el cliente, y nuestro equipo de DFIR entró en acción. Empezaron la investigación y vieron que había fuertes tentativas de intrusión en 2 data centers que tenía el cliente, que alguien estaba buscando usuario llave, usuario llave, usuario llave. Muy importante, no tiene nada de especial este caso, pero quiero mostrarles cómo funcionamos nosotros. Entonces, el típico ataque de fuerza bruta buscando usuarios y claves remotos, donde estaba sincronizando el LADP y el Active Directory del cliente. Entonces, nuestro equipo de IR, de respuesta a incidentes, se puso a trabajar y descubrió que en la estructura del cliente tenían un servidor viejo que no estaba vinculado al CIEM, porque era viejo y lo subestimaron, pero estaba funcionando. Y tenía el Cisco Duo, que tampoco estaba vinculado al CIEM, y es una herramienta que utilizaban para validar el Office 365, y tenía una VPN abierta, que tampoco estaba vinculado al CIEM. Entonces es como tener una avenida gigante diciéndole al mundo: bienvenidos, pasen por acá, por favor, tomen lo que necesiten. Entonces rápidamente lo que hicieron fue vincular el servidor viejo, el Cisco Duo, la VPN, para que el ataque termine en muy pocos minutos. Pero no quiero hacer hincapié en esto porque este es un caso muy común. Quiero hacer hincapié en nuestro equipo de monitoreo, en la comunicación proactiva con el cliente, en el equipo de DFIR que se pone a trabajar, en el equipo de respuesta a incidentes que, conociendo la estructura del cliente, le va a dar la protección que el cliente necesita. Entonces, no quiero hacer el foco en la tecnología, que es muy buena y muy completa, no quiero hacer el foco en los analistas que tienen mucha experiencia, sino en todo el contexto global que involucra a lo que hace Cerebro desde este lado del mundo. ¿Cómo funciona esto? Muy rápido. Primero, que Cerebro ya se puede integrar hoy a la estructura de ustedes. De este lado, dentro de este cuadrante, pasa todo lo pesado, todo lo negativo, todo lo que es análisis, correlaciones, los casos de uso, cómo interactúa uno con el otro. Entonces, cuando el feed nos pasa una alerta, se va a generar y esa alerta va a pasar al equipo de monitoreo. Si el equipo de monitoreo entiende que precisa algo más, va a pasar al equipo de DFIR. Si el DFIR considera que necesita respuesta a incidentes, ahí
el equipo de respuesta a incidentes se va a conectar con el punto de contacto con el cliente, se va a comunicar en este caso con el equipo de Emotion para que puedan entender qué es lo que está pasando de su lado y para que puedan asegurar lo que sucede. Y todo esto funciona de manera automática. Ahora bien, si eventualmente tenemos un problema urgente, todo este proceso que se da a través de la tecnología y el cerebro de inteligencia artificial y que pasa al cerebro de inteligencia humana, acá el equipo de monitoreo va a levantar el teléfono y se va a comunicar con el punto de contacto del cliente para decirle, en este momento tenés un problema, así, 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 y tenés que hacer 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque no queremos que suceda el típico caso que cerraron la oficina el viernes a la noche y llegan el lunes a la mañana y ya es tarde, no tenemos nada para hacer. Entonces ahí es donde se van a comunicar de manera proactiva con el que esté del lado del cliente. Si el punto de contacto no responde, nos vamos a comunicar con el segundo punto de contacto. Si el segundo no responde, nos vamos a comunicar con el tercer punto de contacto. Y si el tercer punto de contacto no responde, nos vamos a comunicar con el cuarto punto de contacto. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto habla de una relación directa entre el SOC y el cliente, el usuario y el SOC todo el tiempo. Sobre todo con el involucramiento del equipo de Emotion participando de todo este proceso. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos en Tel Aviv y del otro lado del mundo están ustedes necesitando cosas, entonces ahí va a ser toda esta protección global que decimos. Rápidamente les voy a compartir nuevamente pantalla y les voy a mostrar el producto para que sepan de qué se trata. Bien. El usuario llega aquí y en segundos se da cuenta qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque de la línea para arriba va a tener toda información operativa en tiempo real. Él va a saber cuáles son sus amenazas potenciales que está teniendo ahora, va a saber la cantidad de amenazas detectadas ciertas, certeras, y va a saber cuántas investigaciones abrió Cerebro en este momento. Entonces, en este caso de la demo, el usuario tiene 21 investigaciones activas, de las cuales tiene 4 con investigación forense digital. Y ahí tiene 5 incidentes, un tráfico de red, 3 correos sospechosos, 4 archivos sospechosos, 8 actividad de usuario. Entonces vas a ver la potencialidad de sus amenazas, las amenazas concretas, las investigaciones que estamos teniendo en este momento y sobre todo el nivel de severidad de todas esas investigaciones. Entonces, en este caso tiene 8 críticas, 4 altas, una baja, una mediana y 7 informacionales. Entonces el usuario llega en cualquier momento, desde cualquier lugar del mundo, y ve qué es lo que está pasando a nivel general y qué es lo que está pasando dentro de su estructura. Otro punto muy importante que tiene la plataforma de Cerebro es el control de que todos los sistemas de registro, de todos los sistemas de reporte estén funcionando en tiempo y forma, estén reportando la información como deben. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, como les mostré el ejemplo recién, algo que no está vinculado a nuestro SIEM termina siendo un problema mucho más grave que si no lo hubiésemos tenido. Entonces, en este caso de la demo, el usuario tiene 11 equipos, de los cuales tiene 9 conectados, tiene uno pendiente y uno con issue. Entonces, le va a permitir también al usuario entender qué problema tiene y qué es lo que tiene que mejorar. Por ejemplo, va a venir acá y va a ver de todos los sistemas cuáles están conectados y cuáles no, y va a poder identificar cuál es el que tiene el problema, en este caso el Cisco, que lo usa con el protocolo de Office 365 y así para cada uno de los casos. Para avanzar un poco más, este punto central es muy, muy importante, que es nuestro equipo de casa de amenazas, que es uno de los 6 equipos que están en el SOC, va a buscar estas amenazas en tiempo real, está trabajando todo el tiempo en OSINT, Open Source Intelligence, inteligencia de fuentes abiertas, en la Deep Web y en la Dark Web. Está relacionado con foros y organizaciones a nivel mundial. Y a partir de ahí, cuando encuentran una alerta, vienen atrás de la plataforma y le comunican a todos los clientes que tenemos en todo el mundo. Entonces, en este caso, dice una alerta que salió de Sixel, o una alerta de VMware de Microsoft, o por ejemplo, esta de Cisco, o esta otra de Oracle, o esta otra de otro Microsoft o Fortinet, cada una de las alertas que van surgiendo. Entonces, si entramos aquí, después nos va a llevar al artículo, nos va a decir qué producto es el afectado, a qué serie de productos afectado y qué tengo que hacer yo para mitigar esa situación. Y acá voy a tener un punto central que es la comunicación entre ustedes y el SOC. Y es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la plataforma es interactiva. Hay un ida y vuelta entre el usuario y el SOC. ¿Por qué es este punto? Porque estamos acostumbrados en el mundo del SOC que el SOC manda y el cliente recibe. Y si le gusta, y si no le gusta, buena suerte. Nosotros entendemos la seguridad como un todo, de una manera holística. Por lo tanto, es muy importante compartir de los dos lados. Entonces, acá va a tener las notas que
todavía no leyeron, en este caso no hay ninguna, pero podrían tener una verde, lo cual indica que no es ningún problema, pero podrían tener 10 coloradas, lo cual indica que tienen un problema grave. O acaba de tener clarificaciones o acaba de tener mitigaciones. ¿A qué se refiere clarificaciones? Acciones que ustedes tienen que tomar de su lado para que el SOC pueda continuar con las investigaciones que está llevando adelante. Entonces, por ejemplo, vamos a necesitar que nos envíes un archivo original, o el correo original, o alguna actividad de algún usuario en particular, o alguna imagen de la memoria. Entonces, ahí es donde empieza a darse esta ida y vuelta entre el cliente y el SOC, todo esto a través de la plataforma. Y acá tenemos las mitigaciones pendientes. ¿Y a qué llamamos mitigaciones? Acciones que ustedes tienen que tomar de su lado para minimizar situaciones las cuales están molestando pero que no son tan graves. Por ejemplo, supongamos que tenemos un correo sospechoso. Entonces, le asignamos recursos, le asignamos analistas, le asignamos tiempo que van a trabajar sobre ese dominio sospechoso y a partir de ahí descubrimos que no es nada. Si nosotros no hacemos algo con eso, mañana, de vuelta vamos a tener la misma alerta. Y no tiene sentido, porque ayer ya descubrimos que no era nada. Entonces lo que le vamos a pedir es, por ejemplo, bloquear este usuario, bloquear este hash, bloquear este dominio, bloquear este IP por 90 días, por 120 días, por 60, por lo que considere nuestro equipo. ¿Para qué? Para liberar esa alerta y ese análisis para poner foco en el resto de las investigaciones que siguen llegando todo el tiempo. Entonces, de esa manera, todo lo que sucede de la línea para arriba es información operativa en tiempo real. Y aquí, de la línea para abajo, vamos a tener información para toma de decisiones, información estratégica. ¿Por qué? Porque nos va a decir, yo voy a poder elegir que los últimos 24 horas, 7 días, 15, 30, 90 días, o el último mes, ¿qué pasó? Entonces voy a tener acá la cantidad de investigaciones que tuve, de acuerdo al tipo de cada una de esas investigaciones, el nivel de severidad de esas investigaciones, el estado de todas esas investigaciones. Entonces, de esa manera, yo voy a tener un control de lo que viene sucediendo dentro de mi estructura. Y acá voy a tener un elemento que es muy, muy bueno, que es el top de los atributos que fuimos buscando. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a tener que los últimos 90 días tengo 2 IPs de Alemania, una IP de Estados Unidos y una de China que están molestando, de este correo. Y acá voy a tener del destino de las IPs o de los hosts o de los usuarios y voy a poder exportar todo eso en un Excel y sacarlo. Algo que quiero mencionar que es muy importante es todo esto, un analista lo tiene que hacer y le lleva mucho, mucho tiempo. Y la gestión de incidentes se contrapone con lo que decíamos nosotros. Y lo voy a poner en modo de ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un analista común y tenemos un analista, tenemos cerebro, perdón. El analista común va a recibir una alerta de correo y dice es falso. Recibe una segunda alerta de correo y dice es falso. Recibe una tercera alerta de correo y él sabe que es falso, pero tiene una duda. Él no puede decir que es falso. Porque si él dice que es falso y no es falso, tiene un problema grande. Pero si él se pone con que es positivo, tiene que ponerse a trabajar con un montón de cosas que no sabe. Entonces necesita investigar, necesita conocer los atributos, necesita entender las IPs, los hosts, los usuarios, de dónde viene, de qué lugar del mundo, cómo se relacionan entre ellos, si tienen una correlación o no, qué malware puedes tener incluido o no, cuál es la sospecha. Y eso es mucho, mucho, mucho tiempo. Horas, días, incluso por ahí semanas. Y el problema de eso es que mientras está haciendo esas investigaciones sigue recibiendo alertas. Por lo tanto está trabado ahí. De este lado tengo a Cerebro. Cerebro es un cerebro de inteligencia artificial que combina, como le decíamos hace un rato, Machine Learning con SIEM, con SOAR y con las reglas, y que va aprendiendo todo el tiempo. Entonces, Cerebro, cuando detecta una anomalía, algo que sale de lo común, va a recibir algo sospechoso y va a decir, Cerebro, que tiene más de 10 años en el mercado, que tiene alrededor de 550 clientes en todo el mundo, después de 10.000 veces que dijo falso, la 10.001 dice es falso. Después de la 10.002 que dice falso, ya sabe que es falso. Y si aparece una que tiene la duda, Cerebro va a realizar de manera proactiva y automática 7, 8, 9, 10 investigaciones, que son las mismas que tiene que hacer el analista, pero Cerebro lo va a hacer de manera proactiva, automática y en tiempo real. Y ese es el beneficio ante una gestión de incidentes. En tiempo real, Cerebro va a descubrir todas estas cuestiones y les va a decir a ustedes qué es lo que está pasando. Y es uno de los principales valores agregados de Cerebro. Y si encontró que es verdadero o falso, ahí va a pasar al equipo de analistas, que es el equipo que está entrenando todo el tiempo en Machine Learning, para decirle, está bien, era falso, para decirle no, era positivo y esta es la manera de detectarlo. Y el último punto que tenemos acá, que es muy, muy importante, es cómo está la estructura del cliente de acuerdo al Mitre. ¿Qué significa eso? En este caso, la demo, la ejecución está al 33.33%, el credential access está al 33.33% y el impacto está al 33.33%. ¿A qué se refiere eso? A modo de ejemplo, que el adversario está intentando de correr un código malicioso. Entonces, acá voy a tener las técnicas y dice lo siguiente.
Cuando yo tomo el porcentaje que tengo acá, se refiere al porcentaje de investigaciones que estoy teniendo en este momento. Entonces me va a permitir a mí, que soy el CISO o el CTO o el que toma las decisiones estratégicas en mi compañía, decir, si yo mejoro el 33% de la ejecución que lo tengo acá, voy a bajar en 7 investigaciones de las que tengo de este lado. Por lo tanto, voy a disminuir de manera inteligente y estratégica los focos de riesgo que estoy teniendo hoy. Y de esa manera, lo que vamos a lograr es bajar drásticamente este riesgo que estoy teniendo, entonces vamos a poder enfocarnos en diferentes otras técnicas que podemos estar sufriendo ahora. Entonces, de la línea para arriba voy a tener toda la parte operativa, de la línea para abajo voy a tener toda la parte estratégica. No me quiero extender mucho porque quiero dejar tiempo para preguntas, quiero mostrarles 2 cosas más que me parecen muy importantes, que es toda la parte de investigaciones. Nosotros transformamos todos los logs y todos los eventos, todo lo que en algún momento fue una alerta en una investigación que lo hace solo el cerebro y a partir de ahí va a pasar al sistema de los analistas. Y vamos a ver algo parecido a esto, que es, ¿qué es lo que ocurrió? Recibimos una alerta del cliente de investigar una alarma que tiró la ATP. La alarma indica que alguien está tocando las llaves. Aparentemente el archivo fue ejecutado por el usuario Shlomo Gabay. Shlomo Gabay es un nombre muy común acá en Israel. El host IP 6452 Lenovo aparentemente tiene PowerShell dentro de él. Conclusión, legítimo, no tenés ningún riesgo después de la investigación inicial y no tenés ninguna acción atrás de ello. Y acá explica un poco más, que es una alerta del EDR que comenzó siendo crítica de base informacional. Voy a poder compartirlo con mi equipo, con el quien yo quiera de todos mis compañeros, por algún motivo en particular. Acá voy a tener el archivo, y acá voy a tener estos atributos de los que hablaba hace un ratito. Todos estos atributos que el analista se vuelve loco para buscar, cerebro lo hace solo. Entonces acá voy a tener estos atributos y me va a decir de dónde son, una IP interna, o una IP de Holanda, una IP de Estados Unidos, el usuario, la IP, los nombres de los archivos, del path del hash, qué hallazgos maliciosos tenemos, y acá voy a tener el hallazgo, y acá tiene un nudo central que lo vamos a ver ahora. ¿Tiene correlaciones? Muy, muy importante esto. En este caso no tiene ninguna, en un ratito vamos a ver. Y acá tiene un punto clave que es el siguiente. Acá van a tener todos los análisis de todos estos atributos y los elementos que usamos para esos análisis. ¿Por qué es esto? Porque nosotros dijimos hace un ratito que es legítimo. Entonces alguien puede tener alguna duda y quiere saber por qué decimos que es legítimo. Entonces venimos acá y vemos todos los detalles y acá vemos que cada uno de estos atributos fueron analizados con cada uno de estos analyzers y acá voy a tener los resultados de cada uno de ellos y lo voy a poder descargar. Entonces de esa manera yo sé todo lo que pasó con la investigación sin hacer nada porque todo lo hizo cerebro. Entonces yo recibo la información clara y puedo tomar las acciones que tenga que tomar. Y eventualmente podré comunicarme con el SOC a partir de agregar una nota o ver notas que no leí o si tengo clarificaciones o mitigaciones y de esa manera se da esa interacción en el SOC unida de vuelta todo el tiempo. O por el contrario puedo decir, cierren la investigación porque no me interesa, o puedo exportarla, o puedo decir, quiero notificarme sobre esta investigación porque para mí es muy importante y quiero saber todo lo que pase dentro de toda esta estructura. Y ahora bien, les voy a mostrar un poco más, que es la parte de correlaciones. ¿Por qué es tan importante la parte de correlaciones? Porque como ustedes saben, recibimos muchas alertas al mismo tiempo y no llegamos a procesarlas. Entonces, lo que por un lado a priori no es nada y por otro lado a priori no es nada, juntas son un problema. Entonces tenemos que tener la capacidad y la habilidad de detectarlo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurrió? El FortiGate detectó que alguien entró con un usuario inapropiado fuera de horario. Entonces tiene una alerta, se abrió la investigación. Cuando llegamos a la parte de correlaciones, sí se correlaciona con la 162. Entonces vamos a la 162 y dice qué es lo que ocurrió. Y acá nos cuenta que tiene más correlaciones, que empezó siendo alta y ahora es crítica. Es otra alerta de otro EDR. Y llegamos acá y vemos, ¿tiene correlaciones? Sí, se correlaciona con la 103, se correlaciona con la 156, se correlaciona con la 160. Entonces yo voy a tener acá todas y cada una de esas investigaciones con todo servido, de punta a punta. Y este es un gran valor agregado para ustedes. ¿Por qué? Porque tienen toda la información servida, pero no tienen que volverse locos haciendo la investigación porque todo eso lo hace cerebro. 2 cositas más y ya pasamos a las preguntas que veo que están escribiendo mucho. ¿Cómo se integra todo esto? Todo esto se integra muy fácil. Me compré un producto nuevo, entonces voy a venir acá. Depende de cada uno de los productos, hay que pedirle al fabricante algunos datos que van a necesitar, y varios de todos los productos que están acá, que al día de hoy tenemos más de 800 integraciones a nivel global. Decimos que somos prácticamente agnósticos, aunque no tenemos todas,
la gran mayoría de las tecnologías del mercado las tenemos, y a partir de ahí, con esos datos que le van a pedir al fabricante, los van a volcar en la plataforma y van a poder conectarse muy rápido y muy fácil. Y el último punto al que quiero llegar es el siguiente. Estamos acostumbrados en el mundo del SOC que el SOC tira y el cliente tiene que recibir, y si no le gusta, que se arregle. Nosotros entendemos, como les decía hace un ratito, una ida y vuelta en la seguridad. Entonces, ustedes de manera proactiva van a poder iniciar las investigaciones que necesiten según lo consideren. Entonces, por ejemplo, recibí un correo sospechoso o encontré un archivo sospechoso, mis credenciales fueron robadas, o otro, por ejemplo, una IP sospechosa o lo que fuere, yo lo voy a cargar acá y voy a volver al principio, y aquí que dice que tengo 21 investigaciones, voy a tener 22 investigaciones, porque de alguna manera yo de manera proactiva de mi lado estoy generando ese ida y vuelta, y ahí es donde cierro el círculo. Pero antes de dar el espacio a las preguntas, quiero hacer hincapié en algo muy, muy importante, que es el bottom line de todo este sistema. La tecnología es muy, muy buena y muy completa. Y los equipos de analistas son muy buenos y muy completos y tienen mucha experiencia, pero todo eso junto da una solución de 360 grados los 365 días del año. Muchísimas gracias. Nathalie, le dejo el escenario a usted para que veamos el tema de las preguntas. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Esteban. Tenemos algunas preguntas mientras tú ibas hablando. Aquí tenemos algunas interacciones. Elvin preguntó, entonces el SOC y el cliente tienen un canal de comunicación permanente sobre los eventos de seguridad para siempre interactuando sobre los mismos. Exactamente. Nosotros tenemos separados dos canales. Toda la parte de seguridad está operativa a las 24 horas. Es muy importante eso, no tiene descanso, no para nunca. Pero la parte de seguridad está sustentada sobre una parte técnica que necesita tener soporte. Entonces nosotros tenemos un equipo de soporte operativo en inglés acá en Tel Aviv, que trabaja de domingo a viernes, y tenemos un equipo de soporte en español acá en Tel Aviv, que trabaja de domingo a viernes. Pero son otras horas, porque acá son casi las 6 de la tarde. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos un equipo operativo en español en Costa Rica. ¿Por qué? Porque ustedes están empezando el día y nosotros lo estamos terminando. Y me imagino que a nadie le gusta mandar un mensaje y que se lo contesten al otro día, porque dijimos que en la gestión de incidentes es muy importante acortar la brecha del tiempo. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es, tenemos un equipo en Costa Rica operativo en el horario de ustedes para que puedan hablar en su idioma, en español, cuando lo que necesiten toda la parte de soporte. Y ida y vuelta está a través de la plataforma todo el tiempo. Excelente, excelente. No, aquí son las 10:48, apenas ahora estamos arrancando. Máximo Mendoza tiene otra pregunta. ¿Ya tienen clientes de referencia en la región o el país? Y si tenemos algún inconveniente de tipo técnico, si el soporte va a ser solamente en inglés o en hebreo, vamos a dar paso a Esteban. Máximo. Bien, la pregunta fue una parte respondida recién con toda la parte de soporte y con respecto a clientes de referencia. Al día de hoy, Cerebro tiene unos 557, si no me equivoco, a nivel global. Tenemos unos 130 y pico de clientes también en Latinoamérica, entre ellos 2 bancos centrales de 2 países muy cerquita de donde están ustedes, que no los puedo nombrar. Entonces tenemos muchos clientes de referencia, gracias a Dios, y seguimos creciendo a través de partners estratégicos como el equipo de Emotion, como el equipo de Jorge y Nathalie. Excelente, gracias Esteban. Félix Vázquez pregunta, ¿la integración de Cerebro con Google Workspace y Salesforce se hace vía una API? La mayoría de las integraciones que tenemos hoy se hicieron vía API o con diferentes plugins que hizo falta en diferentes momentos. Al día de hoy tenemos más de 800 integraciones a nivel global, como les decía. No sé cuáles son las 800, no me las acuerdo de memoria, pero en nuestra página web van a poder consultar y van a poder la lista, que no está muy actualizada porque lo vamos renovando todo el tiempo, pero sí, esa es la manera correcta de hacer la integración. De acuerdo. Y siguen las preguntas interesantes. Mira, Melvin pregunta, ¿de cuánto tiempo es el storage y si ustedes ven toda nuestra información? Bien, Melvin, muy importante que sepas. Primero, nosotros no vemos información porque trabajamos con metadata. Nosotros trabajamos con códigos, logs de syslog, todo número y código. Nosotros no revisamos información y no queremos saber la información, pero es muy importante que sepan esto. Por llamarlo de alguna manera, si el CEO de la compañía le envió un correo subido de tono a la secretaria y la invita al cine, nosotros no lo vamos a ver y no nos vamos a enterar. Pero si el CEO le manda un correo y ese correo tiene malware, nosotros sí nos vamos a enterar. Entonces es muy importante poder distinguir de qué es lo que nos ocupamos y para qué lado analizamos y procesamos la información. Con respecto al storage, a tu pregunta, tiene incluido
90 días de hot storage dentro de toda la plataforma. Todas nuestras investigaciones son hasta el final de los días. Todas las investigaciones que están en la plataforma, desde el día que se investigó hasta el último día, van a estar ahí por todo el tiempo que lo necesiten. ¿Pero por qué es eso? Porque puede ocurrir de que haya una auditoría de acá a 6 meses, que ustedes necesitan hacer una correlación, que nosotros necesitemos una correlación con algo que ya pasó. Entonces, es toda información muy valiosa que necesitamos tener dentro de la estructura de ustedes. Y con respecto al cold storage, todo lo que pasó después del día 90, se puede agregar aparte. Excelente. Félix tiene otra pregunta, que después de instalar el DIC e enviamos la info, él pone entre paréntesis IP, UDF, EP, a Cerebro, ¿cuánto tiempo se tardan en responder? Bien, depende de qué se trate el pedido que están hablando. Si es un tema de seguridad o si es un tema de soporte. En cualquiera de los dos casos tienen SLA. Pueden responder urgente, lo más rápido posible, alrededor de 1 hora, 2, 4 o 48 horas, dependiendo del caso. Si es un tema que no hay apuro, por ejemplo, vengo trabajando con Cerebro hace 3 años y me compré un antivirus nuevo. Bueno, pero hace 3 años que no tenés el antivirus. Entonces, si no lo conectas hoy, no te vas a morir. Podés conectarlo mañana, no te preocupes, digamos. Pero por eso tiene que ver con los SLA que nos van a permitir entender diferentes situaciones y severidades para poder hacerle frente al pedido del cliente. Gracias, Esteban. Tenemos a Wilkins Rodríguez, que él tiene 2 preguntas, las voy a unir. La primera es, ¿hay posibilidad de prueba de concepto? Y la segunda es, ¿se pueden integrar otra aplicación al dashboard de Cerebro? Bien, muy, muy importante. Para que todo esto funcione, no necesitan tener ningún agente de ningún tipo. Es muy importante este punto. ¿Pero por qué? Está muy de moda tener agentes de EDR, agentes de MDR, agentes de XDR y todo ese tipo de cosas. Para nosotros solamente el usuario tiene que tener un servidor que es de él, que es un servidor Linux común y corriente con varias configuraciones que después les vamos a contar. Y ahí es donde recibe todos los logs y ahí lo mandan para este lado. Para hacer una prueba de concepto tiene que hacer lo mismo que si hubiese comprado el producto. Y eso lleva mucho tiempo por ahí de su lado, porque depende más del compromiso del lado de ustedes que de nuestro lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La experiencia nos dice que el cliente tiene gente que por ahí no está tan comprometida, entonces en vez de integrar todo el sistema, integra un 10%, un 15% de su estructura, y la plataforma no funciona. ¿Por qué? Porque no tiene alimento, no tiene información para procesar y para demostrar lo que sabe hacer. Por lo tanto, la prueba de concepto no funciona y después el cliente no compra y nosotros perdimos tiempo todos y no salió. Por eso no hacemos POC. Si ustedes quieren eventualmente charlar un poco más en profundidad de esto, Wilkis, podés hablar con el equipo de Jorge y podemos sentarnos a conversar y ver diferentes alternativas. Y después, integrar otra aplicación al dashboard de Cerebro. Nosotros recibimos muchas aplicaciones, todas aplicaciones de seguridad, y no solamente de seguridad. Hace un ratito alguien habló de Salesforce, Salesforce se puede integrar. La mayoría de las, Google, todas las nubes de Azure, todo lo que hay, todo eso se puede integrar al Cerebro porque, de vuelta, tenemos más de 800 integraciones a nivel global. Pero no es solamente de seguridad, sino que tenemos varios elementos que hacen al día a día de la empresa. ¿Bien? Perfecto. Gracias, Esteban. Argelis Pérez pregunta si se puede instalar Cerebro en premisa. Bien, buena pregunta. Es muy importante que sepas. Podemos integrar Cerebro tanto en la nube como on-premise. Si es on-premise, tenemos que instalar este DLC, que es el servidor que hablaba hace un ratito, donde ahí vamos a poder reunir la información. La mayoría de nuestros clientes en Latinoamérica, todos tienen mixto. Tienen nube y tienen on-premise. Muy bien. Y la última pregunta de este workshop es de Eliezer. Dice, si cambiamos de tecnología, marcas, productos, ¿qué pasa? ¿Cómo son los tiempos de implementación? Bien, muchísimas gracias por tu pregunta, Eliezer. Es muy buena y muy válida para saber esto. Nosotros nos esforzamos mucho por tratar de que Cerebro sea una plataforma agnóstica de tecnología. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de las tecnologías que están en el mercado se pueden integrar. Por un tema muy, muy simple. La información es de ustedes. Y la tecnología es de ustedes. Y ustedes tienen que poder tener la libertad de poder elegir la tecnología que quieren, la que conocen, la que pueden pagar, la que saben cómo funciona. Entonces, si hoy tenés Carbon Black y mañana lo cambiás por Sentinel Black, por Sentinel One, vas a poder hacerlo sin ningún problema. Si pones Virus Total, lo vas a poder integrar sin ningún problema. Todas esas herramientas son las que van a nutrir a Cerebro para que haga todo su proceso y poder darles a ustedes una investigación terminada. ¿Qué significa? Que vamos a poder limpiar
montones de alertas que van a recibir de montones de sistemas para solamente mostrarles investigaciones relevantes. Investigaciones relevantes. Solamente les vamos a mostrar las investigaciones de algo que pudo haber sido un riesgo para ustedes. Todo lo que no fue un riesgo no va a estar acá porque entendimos que no es un problema. Lo corrimos de lado. Perfecto. Esteban, te tengo una Sí. noticia, porque no era la última. Ok. tenemos un par de preguntas adicionales. Dice Félix nos pregunta que cómo son los costos, si es muy caro y cómo se paga. Y Eliezer justo te contesta que excelente, que muchas gracias por tu respuesta. Bien. Vamos con Félix. Si es muy caro y cómo se paga. Es muy importante que sepan esto. La plataforma de Cerebro es una plataforma global. Es la misma plataforma en todo el mundo. Todos nuestros clientes reciben la misma plataforma y el mismo beneficio. Pero entendemos que tenemos el mercado latinoamericano, que si nosotros cobramos como cobramos en todo el mundo, no vendemos. Entonces, vendemos a mitad de precio. Y en todo el mundo se paga anual y en Latinoamérica se paga mensual. ¿Por qué? Porque de vuelta, porque si no, no vendemos. ¿Cómo se cotiza esto? Nosotros necesitamos saber solamente 3 variables. Cantidad de usuarios, cantidad de endpoints y cantidad de servidores. Con eso vamos a tener una idea de los EPS, de los eventos por segundo, y así vamos a poder cotizar. ¿Por qué digo esto? Usuarios, servidores y endpoints. Porque a partir de acá, todas las tecnologías que estén en la lista de integraciones de Cerebro van a poder integrar todas las que quieran sin ningún costo. Si quieren poner un antivirus o 10, lo pueden hacer sin ningún costo. Todas las nubes que tengan las van a poder integrar. Si tienen 3 CRM diferentes por algún motivo, SAP lo van a poder integrar. Salesforce lo van a poder integrar. Sin ningún costo extra. Es muy importante que sepan esto. ¿Respondí, Félix? Vale. Pues yo creo que yo puedo, dice Félix que sí, y yo creo que yo puedo contestar a una pregunta con eso que tú dijiste. Nivis pregunta si se puede integrar con alguna aplicación de mensajería tipo Slack. Bien. Que es justo lo que tú acabas de decir. Bien, lo que estamos haciendo ahora es, sobre todo en Slack, estamos haciendo el desarrollo porque está muy de moda a nivel mundial, porque la idea es que, además de recibir los correos y además de entrar a la plataforma, que puedan recibir tickets. Porque muchas empresas lo usan y sobre todo los equipos de IT o los equipos de seguridad de las compañías necesitan eso. Pero bueno, no quiero devorarle el tiempo a la gente y tengo entendido que querías hablar de algo particular, de un QR o algo por el estilo, ¿o no? Sí, quiero hablar, pero esta pregunta en particular no la voy a dejar de decir, esta sí va a ser la última. Me va a quedar una más que la vamos a contestar por post-webinar, pero tengo una para ti y una para María. La tuya es, ¿cuál es la ventaja de Cerebro comparado con otras soluciones similares? Bien. Es muy importante que sepan esto. Muy importante que sepan esto. Gracias a Dios, al día de hoy, Cerebro no tiene competencia. Pero lo digo bien. Hay muchos SOC en el mundo. SOC super consultora, gigante, y SOC muy chiquito, regional. Pero en ningún caso el SOC le da al usuario una plataforma que le dice qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene que hacer. En muy pocos casos está esta interacción entre el SOC y el cliente del SOC. Y sobre todo, toda la parte del cerebro de inteligencia artificial, que va a hacer este proceso de detectar en tiempo real todas estas 7, 8, 9, 10 investigaciones que tendrías un analista, el cerebro lo hace solo de manera proactiva, de manera automática. Digamos, básicamente tiene un valor agregado muy, muy grande Cerebro. Y ahora la dejo a María y salgo de cámara para no distraer. Gracias, Esteban, gracias. Y mientras voy haciendo la pregunta a María, les voy a poner en pantalla un código QR. Se pueden registrar porque a través de este código nosotros vamos a estar haciendo una rifa en la que a los participantes de este webinar les va a llegar un presente de parte de eMotion. Queremos hacérselo llegar a todos, pero bueno, vamos a ver los agraciados de este webinar, quiénes son, y van a recibir de nuestra parte, aparte de algunas otras noticias más. María, la pregunta para ti es, ¿cómo se integra VirusTotal con la plataforma de SIEM? La plataforma de SIEM, como decía, VirusTotal es Cloud Agnostic y Vendor Agnostic. No es VirusTotal quien desarrolla ese plugin, por así decirlo, pero simplemente teniendo la llave de API a la que tendréis acceso, esa llave de API Enterprise o Premium, podréis integrarla con cualquier SIEM que ustedes tengan y empezar a enriquecer de manera automatizada. Si queréis ver si ya existe esa integración o qué pasos habría que hacer para hacerla, simplemente en Google pongan el nombre del SIEM VirusTotal Integration y ahí os va a salir toda la información. Además, el año pasado dimos un paso más y desarrollamos un plugin
que es el BT4 Browser, que se puede instalar en cualquier navegador y que es un widget que vais a tener en cualquier SIEM, donde de manera sencilla vais a ver el veredicto y con un clic los indicadores de compromiso, las relaciones, la atribución, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, sería la integración con el SIEM sería vía API y nos integramos con todos los SIEMs. Espero haber respondido la pregunta. De esa manera habrá un enriquecimiento automatizado en lugar de tener pues, que estar haciendo esa investigación manual. Perfecto. Gracias, Ibis. Cualquier duda, pues nos comentáis. Perfecto. Gracias María, gracias. A través de este QR, pues también pueden entrar no solamente la información para ganar nuestro pequeño detalle de cariño, ¿verdad? Que les tenemos, pero también pueden agendar un espacio para hablar de algún tema en particular, de las soluciones que hemos estado conversando durante este workshop, e incluso un espacio en particular que quieran agendar con el equipo de eMotion y con Esteban o con María, Jorge y toda la parte técnica de soporte. Bien, ¿han podido entrar? Si no, les podemos colocar también el link aquí si no tienen acceso a través del código. Allí Ariadne acaba de compartir el link también, los que no puedan accesar vía el QR. Muy bien, gracias a ti, Kitty. Bueno, de nuestra parte, si no tenemos adicionales en el momento, queremos agradecer tanto a María, a todos los participantes, a Jorge Lama, que es el Account Manager para sector privado de Google, también María, que ha estado súper explícita su explicación, Security Sales Account Manager de Virus Total para Google Cloud Security, y por supuesto a Esteban, que hemos todos aprendido un poco más en profundidad, Esteban Kilsen de LATAM Sales Manager para Cyrebro. Gracias a todos, esperamos que este espacio vuelva a darse en un futuro muy próximo. Muchísimas gracias. Muy bien, y voy a poner el código QR, lo voy a dejar aquí colocado en la pantalla por si alguien lo necesita adicionalmente. Vale, gracias a todos por participar. Que tengan buen resto de día.